va con ustedes del defensor del pueblo. Soy la voz del defensor del pueblo. Vos no me conocés. Señor, ¿cómo le va, señor? El número, lo tiene que poner ahí arriba de la heredera para que cuando tenga un inconveniente lo llame a mi amigo Penado y que lo escuche que cueste decir que te llama. Métame a mí. Después lo veo pasado y vamos a ver qué resumen podemos hacer, ¿no? Está conmigo bien. Hola, Pello. ¿Estás? Gracias. Bien. El conductor. Te pasa cómo te va el está muy contento de que vamos a difícil. Yo le haremos después la con el encima me gasta el cuento, lo sacamos fútbol yo y programa por fútbol. No, no me vas a poner el no vamos a contar. Bueno, ese número, 15 32 1 para puedes escribir también tenés el correo info@noticias6.com o el WhatsApp del canal 15 4 donde vemos mis redes personales también. Puedes utilizarlo porque le llevamos el material que va haciendo respecto del análisis si le damos algún tipo de participación. Porque los condominios más repeticiones y escucha la cobertura que deberían ustedes los doctores, ¿no? Mira, si de vulnerabilidad y una cuestión social, después iba discute cuáles son los responsables de llevar la solución. Básicamente el concepto de vulnerabilidad tiene que ser ese es la que nos obliga y nos compromete a trabajar y no lo vamos a discutir, no puede hacer ese tiene qué razón está en las personas gente de bien. La presencia hoy de dos más solamente el caso de dentro del pueblo de la ciudad y efectivamente que es un pueblo de la casa. Y también hay que decir porque está participando el defensor del pueblo de Viña que no puede venir, pero que va a llamar a la tarde, no hay que dejar de esa que hoy somos decidido bien lo que escucha es el titular de la asociación de no es tan simple, no es fácil, hay que trabajar en todo el país, representar instituciones realmente es fundamental para Argentina, para algunos sectores tenemos defensor perfectamente que nos va a presentar
es que he venido con felicidad. Pueblo Buenos Aires, la verdad que es un placer estar acá en esta hermosa ciudad en la temporada. ¿Eh? Hoy es una bueno, uno de los roles de los profesores, la verdad que para todo el mundo, tiene que saber, como muy bien dijo Alberto, donde una vulnerabilidad, cualquiera de los derechos y libertades que están en la Constitución, la provincia de Misiones, las cartas orgánicas deben intervenir. Pero al mismo tiempo, el rol del defensor siempre es mediar en conflictos, incluso en conflictos más grandes. Bueno, hay conflictos de tamaño importante las que nosotros estamos buscando por vía de la negociación un espacio en el que encontremos soluciones que no se bien. Pero quiero conocer que es un partido fundamental de las defensores. Los problemas que se dan entre un vecino y un comandante de zona, entre un vecino y un servicio público de zona, entre una vecina del gobierno, de la municipalidad o del gobierno capital, se puede resolver. Muchas veces cuando hay conflictos entre la verdad, en la ciudad de Buenos Aires en este momento, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, la que más mediciones conciliaciones tiene, judicial, el Consejo de la Magistratura de la Función que tiene, que va al año, nosotros ya tenemos resueltas 40 mediaciones. Tras momentos particular. Una residencial de Buenos Aires en la que se puede construir en el terreno más de 100 es cosa que tiene administración de Estado, pero también 50 capacidad productiva. Valía, bueno, más o menos la diferencia, ¿no? De ¿no? Esto claro, reclamo y hemos logrado una bajo de una base y bueno, hemos llegado luego de una interpretación estricta del Código de la Ciudad de Buenos Aires, de haber intervenido el Consejo de Urbano, de los 150 originales. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ley. Nosotros que cuando la teoría tomamos un carácter de decir, no ficción, pero que neutralidad tarde cerca. Cuando hay una medición, todo tiene que ser. Ahora, cuando la medición se rompe porque no se encuentra la solución, se pone del lado del proceso de defensoría. Una obra porque tendría que como no habrá una valoración de la sociedad del programa. Yo creo que recién lo que estamos hablando, ¿por qué razón estas con otras historias es un problema de conciencia del ciudadano, falta de capacidad de extender servicios de un defensor del pueblo? ¿Cómo un rol de la Veníamos a hablar
tu responsabilidad es presentar todo lo que te vulnere un derecho o una garantía. Y ahí viene la complejidad. Por qué no se nombra defensor de los derechos en Argentina? Porque indudablemente el problema del derecho de la nación es tanto a las autoridades nacionales como que mal interpretada, que es una. La verdad es que no somos un espacio que busca soluciones a los problemas que tienen todas y vecinos. Tenemos que ir a buscar, donde están los funcionarios o donde están las empresas o las empresas pagas, las obras sociales, las empresas eléctricas, las empresas de agua, las transporte. Entonces, el rol nuestro y sobre todo a veces político que no les agrada eso está el problema. Se lo decimos ya el programa y ahí ya no solamente a la persona que golpea, sino como institución. Lo que tiene que entender los y los defensores es el ámbito natural para que vengan todos los problemas. La responsabilidad de la persona a quienes vulneran los derechos se están acá. A veces usted la vida de todos, trabajar, llevar los hijos al colegio, no tiene tiempo para eso. Nosotros, en el Alberto, bueno, nosotros, el problema de los profesores, no es que entendiendo algo claro. Los problemas no tienen el tamaño de los problemas. No podemos hacer una crítica probablemente. El problema tiene el tamaño de las personas que lo padecen. Son ni chicos ni grandes. Hay vulneración de derechos. El tamaño de eso es que lo padece. Alguna medianera enfermedad en casa, si no lo vecino, por eso me da de 10 años es importantísimo. Es la mayor frente a las tarifas es un problema. Bueno, tarifas es un colectivo de la sociedad que nos molesta, la toca, pero es todos los días. Falta no es chicos, los problemas son el tamaño de la persona que sufre. Nosotros tenemos la obligación de tomar con esa acción y de comprometernos. Buscar la entender también que cuando no hay una solución administrativa, no hay una solución en un ámbito privado, nosotros tenemos la obligación de llevar el reclamo a la justicia en nombre de cada uno de los vecinos. También. Y colegas de profesionales que la gobierna profesionalmente corresponde al coro social para también. Y quien no tiene, no se prepara. Por eso los jubilados preparan historia, que no se de manera en toda Argentina. Es el rol. Por eso es que a veces las defensorías no es que no conocen, sino que esa etapa se pisa el supuesto, se diluye Sí, o se niega el último defensor del pueblo, que sacó el caso a el caso hasta la doctora especialista en derecho previsional. Y a partir de ahí no solo nunca tuvo defensor. De que la Constitución Nacional es compleja porque exige más principios para ser defensor de la nación, para ser integrante de la Corte. La Corte alcanza con que el Senado de derecho. Para ser el defensor del pueblo de la nación necesitas los dos tercios, los integrantes de la Cámara de Diputados, los dos tercios de la Cámara de Senadores. Si el defensor del niño. Parece bastante difícil que en esta circunstancia diga la mayoría de los la mano de la política. ¿Cómo desprenderse? ese es el rol del defensor de la mano de la política. Empezar a cambiar la idea que la mala palabra. Lo que es mala palabra son los dirigentes que se enriquecen, que roban, que son los responsables. Siempre no por tener todo. Pero no podemos
esa cosa uso ese defensor de cada de cada uno más tranquilo. El problema no está en la defensoría del pueblo abierto, ni en la defensoría del pueblo de San Vicente, ni en la defensoría del pueblo de Verá. Está en la calle Verá, está en la calle San Vicente, está en la calle Posada. Debe decir algo. Por la política mucha nunca. Hace tiempo. Esto me como una cosa de repente pasamos el dólar de 20 a 40 y tenemos que te decían que no tenés la medida de cuál es el aumento porque la factura de luz una está dolarizada, las productoras están pidiendo actualización de pesos 40 que es lo de hoy, o sea, más de un 50% de aumento. Acá nosotros los defensores del pueblo de los defensores de actos de fuerza de correos pidiendo que se lo de público esencial a la radio. Los funcionarios te dicen que no hay un representativo. Bueno, me gustaría que los vecinos contesten para que consiguen ese lo que dice el señor parece que el señor Iguacel tendría que ir un poco más a las provincias y a visitar un poco más a los defensores con más vecinos. Ver que muchas veces la AFA se pasa de bien de agua, otra vez se cobra más para eso no es compromiso salir de la defensoría de la gente, no para nosotros salir a buscar problemas de los y que una vez tapada, hubiera algo que no va a caer insulta, pero no insulta a vos, eso es responsable de la tapa, pero sos el funcionario que está a cargo de la defensoría, el que está exigiendo que se haga el problema. Esa es nuestra responsabilidad. Nos queremos dar el insulto a la persona que está padeciendo. La defensora no está preparada para aguantar su insulto, la bronca a la persona que reclama, que se dedica con responsabilidad a hacer un cargo de una de las peores por hacer cuando se bien a los tres. Un pueblo que no nace y la está en la calle. Y eso muy bien. Todo la con Alberto salí de San Vicente también acá. Yo creo que desconocía que tenían una defensoría, así que bueno, la ciudad de Posada, me comenté un poquito más por esto. ¿Cómo arrancamos por la representante de Sí, no, buen día a todos. Mi nombre es Cristina. Estoy acá con la Defensoría del Pueblo de la Ecuador. Hace 5 meses que voy a la Defensoría del Pueblo. mujer, Y mujer, que también lo sabe. En el no tenemos defensores de mujeres. En la boca, y ahora PAC, cuando así es la de Pedazo, grande horas una gran alegría. hablamos de ¿Por qué me comenta usted? no, No, tiró así que puedo cuando hablabas de no te sentías para enfrentarte a si gente tiene 5 meses, ahora has tenido muchas parece que hace mucho, ha recibido lo que vengo teniendo durante poco meses, porque la verdad antes de la elección ganamos el y siempre me puse a escuchar a veces estaba la Defensoría del Pueblo, por YouTube y todo lo que en Buenos Aires y por eso decía que sí, que la verdad no siempre y la defensora de la defensoría de la no vale más que están las necesidades. Así que por te encontraste 5 meses en situaciones
la audiencia del del decreto colectivo urbano, la ciudad de una empresa de Estado de servicio público. Sí, así que bueno, me decía así, ¿no? Y cuando también escuchar espacios verdes, bueno, proyectos de la gente que la conflictos de propiedad horizontal, ¿no? Como decía, la comunidad que estoy abarcando lo que puedo y un proceso legal con más de 4 personas de asesoría, vamos mucho a los barrios para que sea y digamos de qué se trata, cuáles son las defensoría del pueblo, escuchamos, digamos, a parte muy diálogo, bueno, siempre tratando de llevar la solución a la vecina. Ya de la cuestión política partidaria o Totalmente digamos, a pocas horas de haber caído, habíamos dado el examen, que bueno, ahora sí, defensor del pueblo y el pueblo somos todos. No, no tanto, no. no, tanto. Telenazo, No. los Yo sé con Patricia hemos conectado por reunión súper importante. Cosa que se hizo en la ciudad, hicimos así, pero se hizo en estuvieron todos los responsables de la gente que te da algo con ritmo, nosotros acostumbrados a ese debate, tomar de ellos, para casa de distribuidora inmensa, el ministro de Energía, los organismos locales allá, comercio, industria, estudiantes universitarios, en que coordinar como de qué manera yo daré las cosas comprender que hay que encontrar, ¿no? Ser equitativo. La solución tiene que ser equitativa. Que yo decía antes, siempre tiene una parte para hacer. Nunca vas ni uno de nosotros por nadie o una la decisión de que se va a un ámbito tiene la tesis que se trata y que vos necesitaste. Y una vez bajas de medio, quería ver que vos tenés los sectores. Es una gran decisión, en definitiva, aunque a veces te pero es una gran decisión en la que para que tenemos ahí es un lugar en el que todos, si bien funcionarios o bien presidentes de las organizaciones, bueno, están en monopólico por la definición de sí mismo, ¿no? Poder en esas características alguien va a tener que hacer algo y alguien va a llevarse algo, pero todos tienen que hacer algo. Entonces, el objetivo es lograr que haya más tranquilidad y cada uno logrando lo que le corresponde. Y esto es el tiempo. Nosotros informando hoy acá, no hay razón en la paz, los gobernadores
también hay que, que hay una diferencia muy importante. Nosotros, todos los más hemos tomado algo que no, la ley tenía un fundamento, prefiero no darlo a conocer, lo que nos decían nosotros los estados, que inicio de pero bueno, te puedo dar una cosa, bueno, la verdad que con la preparación histórica se dio adelante. No es los jubilados y jubiladas vio la Cámara actualmente en menos de 20 días un fallo que dice que la reparación histórica la puede seguir hasta el fin. Pero si no, tenemos más de 20 personas que lo hicieron con el CES, Emilio Basavilbaso, Argentina, todos los profesores, han logrado eso que es mucho comparado a lo que esperaba, pero lo tiene. Y que yo porque tiene que ir con una presentación sobre su consentimiento. Un paso que para nosotros es un rol que debemos También hace un rato hablábamos en la previa del programa, hablamos con la gente de San Vicente, otra mesa que tenemos allá, lo presentamos y vamos con un ratito, me voy a contar un poquito cuánto tiempo es en su despacho, y si me diga cuál es el principal problema. Él me decía que la cuestión eléctrica está ahí de movida en esa zona, no sé cuál es la cuestión, creo que son los cortes que generalmente ¿cómo está? Buenos días, mi nombre es Benítez, de dos programas de atención como nosotros, somos la asesoría de pueblo, también misión nueva de región en el 2015, con con una tema en donde estuvo anteriormente un niño, ¿no es cierto?, que por razones de renunció a la defensoría, una que era persona ya de casi 30 años, ¿no es cierto?, como suplicación, soy docente, estoy trabajando de la misma manera que trabaja la Defensoría del Pueblo, aproximar a la Defensoría de la edad posada, nos falta mucho porque tiene mucha fuerza, tiene una estructura, nosotros somos nuevos, estamos trabajando y el problema que comentaba hoy con Jorge es que el tema de los cortes es un problema que se presenta en casi todo el norte de la provincia de Misiones. Es por eso que ahora estamos en este hacer pie en el tema de la provincia de Misiones. Nosotros con el estuvimos también en una mesa en donde involucramos a todos los sectores de la zona, una sala con el ministro de Energía de la provincia, el presidente de la empresa, y obviamente que estamos difundiendo un poco el que tiene el sector del pueblo en ciudad ambiente, por ahí es una figura nueva, ahí no quise, entonces lo que estamos trabajando
guía, por ahí en algunas cuestiones que nos falta asesoramiento. En el acuerdo en el programa anterior, acuerdo un acuerdo de operación con la Defensoría de Posada y para trabajar de forma coordinada y llevar cómo encarar, digamos, media hora después que asumí, la pregunta de rigor era cómo iba a ser usted, siendo que usted es el partido oficialista. Y yo le mencioné y sigo insistiendo con la Carta Orgánica, con el artículo 217 a 226. Y se terminó. No hay mucha vuelta de hoja. De ahí puedo seguir perteneciendo al Frente Renovador, o ser de Cambiemos. De hecho, esto que mencionó Alejandro hace un rato, nosotros hacemos lo que decimos audiencias, si se quiere, todos los martes, públicas y con los distintos partidos políticos. En eso, el espectro político de la provincia de Misiones, de alguna manera, más allá de que sea Cambiemos, que sea País, que son otros grupos fuertes, peronistas, radicales, y Renovación, fundamentalmente, que es la oficialista, he logrado el acompañamiento a los problemas. Porque yo digo, a mí no me importa si me acompañan, acompañen la problemática, resuelvan el problema, aplaudan y sean aplaudidos por quien le soluciona. Nosotros somos el medio. Y creo que eso es esencial. Y te cuento un dato, Alejandro, y acá vamos a hacer, yo me gusta siempre tipo charla. Ahí Seferino me invitó hace 15 días atrás a visitar un poquito la provincia, estuvimos hablando, el municipio de él, estuvimos charlando con el intendente y tras cartón me dice, vamos a ir también acá al Soberbio. El Soberbio es una localidad está ahí cerquita. Me dice, no, íbamos a hacer una charla, bueno, interesante, porque así vos explicás la defensoría, bueno, me voy y me encuentro con el intendente, el viceintendente, el presidente de la Cámara, los tres bloques mayoritarios, todos los concejales, el jefe de policía, el jefe de la prefectura, el juez de paz y la jueza de falta. Digo yo, ¿quién falta acá? No faltaba nadie, faltaba la sotana, ¿no? Pero digo yo, ¿cuál era el interés? Crear la figura del defensor del pueblo. Por supuesto. Entonces, creo que es significativo un poco, no sé si responde a la pregunta. Yo creo que en ese sentido vamos a trabajar siempre. O sea, a mí hoy creo que me interesa agrandar un poco el espectro del escenario y decir, bueno, Misiones tiene 76 municipios, solamente 3 defensores. Eso es un rol para nosotros muy importante. Esto que está diciendo Alberto es central. Para mí, es verdad, todos tenemos una formación, naturalmente, y además la aplicamos. Otra cosa es tener una afiliación partidaria. Pero cualquier persona que nos está viendo también tiene una formación, tiene un pensamiento, ve las cosas de una manera, puede haber votado por el gobierno del presidente Macri, puede haber votado por Massa, puede haber votado por Scioli, puede haber votado por fuerzas del socialismo, puede haber votado por quien quiera, o puede cambiar, puede ser un hombre que no tiene tal vez una ideología partidaria, pero sí un pensamiento definido, porque todos los tenemos valores, todos tenemos criterios. Ahora, los defensores tenemos una responsabilidad que es no meter los partidos en las reivindicaciones que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué?
Alberto decía recién, estuve en Soberbio y estaban todos los actores de la sociedad, todos, de todos los partidos, porque cuando Jerónimo habla de los problemas de la electricidad y de los cortes, yo le pregunto a Jerónimo, ¿qué afecta a los peronistas, a los radicales, a los renovadores? ¿A quién afecta? Afecta a todos. Entonces nuestra responsabilidad es hacernos cargo del problema del vecino. Después el funcionario podrá ser de un partido y habrá que hablar con él y después hablaremos con una empresa, si hay una empresa privada. Pero nuestra responsabilidad es que se entienda que cuando uno toma este cargo, se acabó el partido. Asumís como defensor. Y desde ese punto de vista, tu responsabilidad, tener responsabilidad política, sí, pero responsabilidad política en términos constitucionales, de defensa de derechos y garantías. Y esto tiene que quedar claro porque es lo más importante. Y esto es lo que más problemas causa, porque justamente es la razón por la cual muchas veces hay quienes no quieren que se desarrollen las defensorías. Interesante porque evidentemente cuál sea tu perfil también va a ser la preocupación por los problemas, ¿no? de la gente. Pensaba, muchas veces te encontrás con defensorías del pueblo o planteos que van en contra solo de empresas públicas o planteos que van solo con empresas privadas. Entonces, encontrar ese equilibrio entre los dos, no solamente enfocarte en lo público. Digamos. No, pero a ver, la sociedad en la que vivimos es una sociedad, llamémosla capitalista, en la que vos tenés un Estado que puede tener mayor o menor presencia, tenés empresas privadas, tenés empresas mixtas, tenés empresas de servicio público del Estado, después tenés organizaciones que se da la propia sociedad, lo que se llaman las ONG, para mí son organizaciones de la sociedad o de la comunidad. Bueno, en esto nos manejamos y yo creo que no hay ni malos ni buenos empresas o sectores. Hay personas con comportamientos y conductas que es lo que uno tiene que cambiar. Y algo fundamental, el defensor tiene que dar un ejemplo, pero tiene que dar ejemplo en todo. Tiene que dar ejemplo en conducta, tiene que ser una persona que entienda que tiene que ser también un ejemplo, no pensando en el cargo como un lugar para enriquecerse. Tiene que ser un ejemplo frente al resto, estar todos los días. No tenemos hora de trabajo nosotros. Sos defensor de la mañana a la noche, pero toda la semana. El defensor tiene que ser una persona que dé ejemplo, que sirva como ejemplo. Nosotros hace poco tiempo tuvimos un problema en Salta, en una localidad de Cerrillos, con un defensor del pueblo que tenía un pensamiento, digamos, crítico o antisemita, para ser más claro, y le pedimos no solamente el juicio político, sino que además yo hice una denuncia penal en la ciudad de Buenos Aires de carácter federal, lo echó el Consejo Deliberante y nombraron a un joven que es extraordinario, un joven abogado recientemente. Porque los defensores tienen que ser ejemplos, no se puede ser defensor, ser autoritario, ser una persona violenta, hay que dar el ejemplo, y esto es de todos los días. Y no se trata de hacer un esfuerzo, se trata de ser lo que uno es. Ahora, no es llegar a este cargo para vanagloriarse, para enriquecerse, para salir de acá, buscar la gobernación. No, hacete cargo de la defensoría y cumplir con tu rol. Y de paso quería pasar un aviso. Yo les quiero contar, cuando yo era chico iba a un colegio, al Colegio de Buenos Aires. Y me trajeron de viaje a Albapose. El interior del país. ¿Sí? Nos trajeron a visitar una escuela rural, que fue mi primera experiencia con misiones, mi primera visita a misiones a los 16 años. Y me queda un recuerdo extraordinario de Albapose y sobre todo de la escuelita, que era una escuelita muy chiquita, que me acuerdo que los chicos caminaban 6, 7, 8, 10 kilómetros para poder llegar. Así que bueno, un saludo por si nos ven para los habitantes de Albapose, porque fue mi primera relación con misiones. Mi primer lugar a los 16 años mandado por el colegio. Asimetría que se da, usted cuenta 6, 7 kilómetros para ir todavía hoy se da, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digo yo, en relación con tarifas, con montos, costos, Misiones también camina un poco más
más atrás de Buenos Aires Claro. y de otros grandes centros urbanos, digo, traspolando un poco. Recién tengo un amigo, Depende, porque nosotros ya por diciembre ya teníamos la quita de subsidio por diciembre. Después de la noviembre, que me acuerdo fue quizás el aumento, el primer pedido de aumento que era en 28 o en 32%, pero el aumento vino con una quita de subsidio, o sea que nos dieron vuelta a la historia. El misionero estaba acostumbrado, que quizás pagaba un 8% del valor, $8, perdón, entre 8 y $10, en relación a lo que se fue en ese momento a $50. ¿Esto es luz o gas? Y Ahí que bueno, iniciamos creo que un es- proceso a partir de ahí. Por eso digo, depende de qué estemos hablando, Jorgito. Pero bueno, Gerardo de Buenos Aires, mi Sí, pero no sé si es una corresponsal factura de luz o gas, eh, pero igual para Gerardo tenemos malas noticias, ¿no? Estos 173 pesos que pagó, que tiene ahí, bueno, ya te avisamos que ya es la última que lo vas a pagar. La última Ya vez. vas a pagar un poco más después. me manda, él siempre todos los meses me manda, corresponsal de nosotros Yo en Buenos tengo Aires. una ahí en el Dice, teléfono. por suerte se fue el invierno. Me dice, gas, me dice. Gas, bueno, yo Gas. tengo una factura ahí de gas en mi celular que me mandó un oyente, porque también damos el teléfono al aire igual que vos, de 27.000 pesos, y el salario de él es 17.000. No, por favor. no, sí, justo la evaluación que nosotros venimos realizando, una de las cuestiones que tenemos en unos días, el 26, va a ser la audiencia pública por el transporte urbano pasajero. Es difícil porque en definitiva no vamos a poder evaluar técnicamente el valor técnico. Yo siempre digo, a ver, ¿cómo le explicás a los misioneros, al posadeño por sobre todas las cosas, el valor polinómico? ¿Qué es eso? Empezamos a discutir, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a ver, digo la oportunidad, y ese va a ser nuestro planteo, no vamos a discutir los valores porque el valor te lo trae la empresa, pero el Estado, el gobierno municipal, es quien va a tener que firmar el decreto para autorizar el aumento. Entonces digo, no es el momento de discutir esta cuestión de la transparencia y poner sobre la mesa y decir, a ver, che, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a descifrar cuál es el valor real y cuánto se subsidia. No lo podemos hacer nosotros, pero tenemos la Universidad Nacional de Misiones, a quien vamos a invitar a través del intendente, porque le vamos a pedir, entre la audiencia pública y el aumento, le vamos a pedir al intendente de la ciudad de Posadas que invite, y nosotros vamos a hacer fuerza con todos los posadeños, a que la Universidad Nacional de Misiones cotice el valor real de lo que cuesta un boleto. Y otra cuestión que me interesaría incorporar a ese debate es, en definitiva, esto del boleto único, que es obsoleto en el tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, lo tengo Alejandro Boll, no me va a dejar mentir, y en otras provincias grandes, Así es. de 3, 6, 9 kilómetros. O sea que significa de que nosotros pagamos un boleto único, y yo le aseguro que llegar a Itambé-Guazú son 15 kilómetros, por ejemplo. O sea que ahí si yo empiezo a fraccionar, hay casi 4 valores. No. Y ahí el que hace un viaje corto está subsidiando el que hace un viaje largo. Bueno, ahí está. Un poco la discusión. Si los valores polinómicos es producto del peso contra la velocidad del tiempo y que hace que se gaste más cubierta y que se gaste más combustible y de ahí se va desprendiendo, cosa que nosotros no lo podemos desglosar, ahí tenemos la oportunidad. ¿Quién lo tiene que hacer? La Universidad Nacional de Misiones. Para el posadeño que me pregunta qué vamos a hacer, nosotros vamos a hacer un planteo de tipo filosófico, si se quiere, en esa audiencia pública. Así que, posadeños, pongámonos firme y aprovecho esta oportunidad para poder apoyar esta discusión. Creo que es necesario. La transparencia le va a venir bien al gobierno provincial, le va a venir bien al gobierno municipal, le va a venir a los empresarios bien, porque es una forma también de defender la figura del empresario para poder encontrar el equilibrio en la realidad, me parece a mí, y no sobre suposiciones, porque si no es como el valor es místico, es algo que viene del cielo. Me parece fantástico, Alberto, porque el presidente dice permanentemente, y lo decía Aranguren antes, hay que pagar por la energía, por el transporte, lo que la energía, el transporte vale. Muy bien, estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Ahora, definamos cuál es el valor técnico de todo. Ahí está. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el subte hay un valor técnico de la tarifa del subte. Y después se define cuánto paga el usuario y cuánto subsidia el Estado. Sobre el resto de las tarifas, hemos tenido nosotros, todos los defensores participado, información precisa del valor técnico completo de la producción,
el transporte, la distribución y los impuestos hasta que le llega a cada vecino y vecina? No. Entonces, para transparentar esto y que paguemos lo que corresponde, como dice el presidente, pongamos sobre la mesa todos los costos, pero sobre todo de las empresas productoras y de las empresas de transporte, que muchas veces cargan los precios que tienen y los trasladan a vos, que nos estás mirando, para que vos lo pagues. Esto pasa en toda la Argentina, en todas las provincias y en todos los municipios. Y es fácil, porque nosotros, la sociedad, tiene desconocimiento, naturalmente, sobre cómo es la cadena de precios, la conformación definitiva de cada precio. Pero acá hay una cadena de precios que arranca desde la producción, el transporte, la distribución y la carga de los impuestos. Y hay una discusión de fondo que no se está dando y que hay que darla. La Argentina tiene un IVA del 21%. Probablemente en términos de región, hay países que tienen un poco menos. Ingresos brutos, todas las provincias, por la autonomía de las provincias, cada una define el valor del ingreso bruto. Y después las tasas municipales. Las tasas municipales son todas distintas. Yo voy a dar un ejemplo muy claro. El primer gran aumento que larga Aranguren cuando llega es el del gas en toda la Argentina, pero en la zona sur, en la Patagonia, es decir, La Pampa hasta Tierra del Fuego, 1200%. Ahora, cuando vos veías Bariloche, el aumento era de 1800. ¿Por qué? Porque la producción, el transporte y la distribución era lo mismo. El IVA era igual, porque es 21% para todos nosotros. Pero el ingreso bruto era igual para Río Negro, para todas las localidades. ¿Qué cambiaba? La tasa municipal. Por eso en Bariloche se produjo el primer gran conflicto, que fue el frazadazo. Toda la ciudad de Bariloche salió a la calle, porque mientras el ministro anunciaba 1200%, los vecinos de Bariloche, cuando recibían la factura, 1800%. Entonces, acá hay una discusión en la que yo digo, no es para enojarse con nadie, sino para que encontremos algo equitativo. Hace poco el gobierno había tomado la decisión de dejar sin efecto las pensiones familiares para las zonas no desfavorables. Y nosotros se lo dijimos públicamente. Hay que salir a caminar a Argentina, hay que conocer Pampa del Infierno, hay que conocer 28 de noviembre en Santa Cruz, hay que conocer esas ciudades que no tienen posibilidades. Y esa pensión de 3.700 pesos la llevaban a 1.400, que es lo que cobra a lo mejor una persona que está en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Córdoba, acá en Posadas. Pero las zonas no desfavorables justamente se denominan no desfavorables y se las declara así porque tienen menos posibilidad de acceso a lo que nosotros ordinariamente tenemos todos los días. Y la verdad que cuando uno toma una decisión de esas características, primero es porque no conoce esas zonas, no las visitó en su vida. Y segundo, lo que tiene que hacer no es bajar de 3.740 pesos a 1.400, sino subir a los 2.400 a 3.700. Porque díganme si realmente 1.400 es también algo importante para la vida de las personas. Entonces, me parece que son cuestiones de criterio. Cuando alguien no tiene criterio, cuando alguien no tiene sentido común, se toman decisiones que generan estas inequidades. Y esto fue una inequidad que fue reclamada por todos los gobernadores, no, digamos, por un sector político. No. Todos los gobernadores que tienen zonas desfavorables dijeron, esto no pasa. Con Alejandro tuvimos una clase de defensoría, ¿no? En una hora más o menos. Sí. Aparte, sumemos lo que dice, estaba hablando Alejandro, lo de las zonas desfavorables. ¿Y qué pasa con ahora? Tenemos un grave problema que vamos a tener que enfrentar todos los argentinos. Sojero. Claro, el fondo sojero ya está, ya fue. Pero también la tarifa social. Bueno, la tarifa social. Un gran tema que Misiones, siendo una provincia electrodependiente, que va a ser uno de los temas, y por eso invité al ministro de Energía de la provincia, al ingeniero nuclear Lanciani, Sergio, para que hoy pudiera contarle un poco, para que sepamos, bueno, es otro gran problema. La tarifa social para los misioneros es terrible. Bueno, ahí hay una definición que hemos dado todos los defensores del pueblo y lo hemos dicho claramente. Y por eso yo pedí la baja de la concesión de Edesur en la ciudad de Buenos Aires, por el no cumplimiento de todos los compromisos de las privatizaciones que se llevan a cabo en la década del 90 en adelante. La tarifa social, hay dos elementos, dos herramientas que tiene el Estado. Ahora parece que hablar de subsidios es una mala palabra. Y hablar de tarifa social no hay que tocarla porque el Fondo Monetario pide
dentro de los requisitos que el Estado ajuste, y cuando se ajusta, naturalmente, ¿sobre qué se ajusta? Sobre los sectores que menos posibilidades tienen para defenderse. Andá a sacarle a los sectores más poderosos algo, poderosos y concentrados, como los bancos, que nadie los toca desde la época de Martínez II, cuando se dictó la ley de entidades financieras. Ahora, con los sectores más postergados siempre es más fácil, con los sectores que están más débiles siempre es más fácil, y ahí es donde se va. ¿Por qué nosotros nos opusimos a los subsidios a las empresas de transporte, de energía eléctrica, de gas? Porque ya sabemos dónde terminaron, en Gloria o en Rivadavia. Pero la verdad que sí creemos en la intervención del Estado a favor de la gente, que también es un subsidio, que es la tarifa social, que es de carácter individual. Va directo. Va directo, porque los subsidios iban a las empresas y vos nunca sabías, o mejor dicho, lo tenemos bien en claro, porque por eso hay 4 provincias que están afuera del sistema de gas nacional, porque no se hicieron las inversiones que había que hacer, y por eso tenemos corte de luz en muchísimas provincias. En la Ciudad de Buenos Aires hay más cortes de luz ahora que antes de los aumentos. Los cortes de luz de la semana pasada fueron de 300.000 personas, con los aumentos encima. Entonces las empresas que el año pasado tuvieron ganancias fabulosas, alcanza con ver las acciones de la bolsa de las empresas. La tarifa social hoy, con la posibilidad que existe de cruzar los datos del ANSES con la FIP y las administraciones provinciales, va directo a la persona que realmente lo necesita. Y este es el rol del Estado. Tarifa social amplia, única, para todas las personas que realmente lo necesiten. Y terminar con los subsidios que siempre han sido oscuros como mínimo y que muchos ahora están en la justicia. De los 2 sectores, funcionarios y empresarios. La tarifa social es un derecho, porque quien no tiene capacidad, un jubilado que está 2 pesos por arriba de la tarifa social, no tiene capacidad. Y un jubilado que está 500 pesos por arriba de los valores para ingresar a la tarifa social, tampoco. Así que hay que tener mucho sentido común, pero entender que la tarifa social es una herramienta para proteger a las personas que no tienen capacidad para poder cumplir con el pago de los servicios públicos, que son esenciales, y que como el agua no pueden ser cortados. Y a las empresas de la luz, una de las cosas que le hemos exigido en la última audiencia es que no corten los servicios a las personas que no pueden pagar, que los convoquen con la Defensoría de por medio para que el servicio permanezca y que encontremos una forma en la que el Estado también intervenga de alguna manera para que esa persona pueda seguir teniendo un servicio que es esencial, porque en Provincia de Buenos Aires hay muchos sectores que tampoco tienen gas y que son electrodependientes igual que en Misiones. Entonces, cuando vos sacás agua de pozo, lo sacás por una bomba y todos los elementos que tenés en tu casa te ponen por encima de la tarifa social. Y a lo mejor es una persona que gana el sueldo básico de convenio y no le alcanza para vivir. Por eso les pedimos a las empresas eléctricas que no corten la luz, que se sienten con los vecinos y vecinas, con los defensores adelante y con los funcionarios y los empresarios, y que busquemos una solución, que se le dé un plazo, que se le dé posibilidad de pago, que se le dé facilidades. ¿Estamos a favor de la tarifa plana? Sí, estamos a favor de la tarifa plana, que es una tarifa igual todo el año. Pero cuando la tarifa plana sea a favor de los usuarios, y también significa un beneficio para las empresas, pero no la tarifa plana que presentaron las empresas de luz en la Ciudad de Buenos Aires, que era a favor de las empresas y en contra de los usuarios. Porque la tarifa plana lo que te permite es organizarte a vos durante todo el año, que probablemente gastes mucha más energía en verano por las altas temperaturas y la refrigeración, o en invierno para calefaccionarte acá en Misiones, y esto te permite ordenarte, porque va a ser siempre la misma, pero tiene que contemplar tus derechos, tu posibilidad de pago. Por supuesto que tiene que tener el margen que corresponde de ganancia de las empresas, que ahí definiremos si lo pagas vos o si lo paga el Estado, porque ese es el rol del Estado, supletorio, complementario con el tuyo, pero no ajeno y afuera, mirando como si no tuviera nada que ver. El Estado tiene un rol fundamental y tiene que hacerse cargo. El presidente planteó lo de pobreza cero. Antes de terminar con la pobreza cero hay que terminar con la pobreza energética. Millones de argentinos no tienen agua potable y no tienen cloacas. Eso está definido
por Naciones Unidas como pobreza energética. Para llegar a pobreza cero, primero hay que terminar con la pobreza energética. Uno de los elementos que incorporó, me acuerdo, Aranguren, después de progresividad, el concepto de pobreza energética, pero... Aranguren se lo explicamos lo de pobreza energética hasta que lo entendió. Por eso Él digo, nos pero- explicaba las planillas Excel. ¿Lo entendió? Me parece que no, porque... Bueno, no sé si lo Nunca entendió. lo vimos. Mal, Pero ¿no? Bueno, en fin. Ahora supongo que por ahí, ahora está en su casa, digamos, no está en la actividad. Ujú. Por No, eso. Pero yo quiero reconocer algo de entendió y se Aranguren, fue, ¿eh? sí, Lo Yo entendió y se fue. quiero reconocer algo de Aranguren porque fue un hombre que tenía su pensamiento que nosotros, ninguno de nosotros, por supuesto, compartía porque nuestra responsabilidad es estar al lado del vecino, pero sí era una persona que sabía muchísimo, Sí. que realmente yo puedo decir que he aprendido mucho con la visión de él, naturalmente, que es la visión del sector empresario, y te diría un sector empresario duro, rígido, como es la empresa Shell, o las empresas petroleras. Pero para poder discutir con él había que saber, digamos, no podía sentarse cualquiera sin tener en claro porque podías pasar un papelón. Y bueno, Y así fue. así fue. Gracias, Alberto. Al contrario. Gracias a los defensores del interior. Otro día charlamos más, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, y gracias por No, honrarnos con su visita aquí al en los contrario, estudios de la Jorge. señal de Canal 6 Digital. Espero que te baje el precio, Alberto, del programa. Lo discutimos. La verdad que... Si no, Sí, sabes, necesito, Alberto, que Vamos a tenés... achicar a favor nuestro. ¿Quién la te sí, propaganda. defiende? necesito un mediador. Vamos. No, tenés que pero te felicito por los equipos, porque estaba viendo que la verdad que tenés equipos muy modernos, extraordinario. Te felicito, la verdad que te felicito. Gracias. Sí, sí. No debe ser barato, es una inversión importante, pero también es un desafío Sí, sí. como empresario asumir esto. Ah, absolutamente. ¿Llegamos al final? Sí. Bueno, voy a terminar como siempre, como Con tu cada enfoque. lunes, vecino de la ciudad de Posada. No se olvide, los martes, excepto mañana que vamos a estar abocados a la actividad de ATRA, el próximo martes los esperamos con sus problemas, con sus reclamos. Puede hacerlo personalmente, a través de su comisión vecinal, movimientos sociales que lo representa, partidos políticos. No tenemos color, tenemos una sola bandera, que es la bandera argentina. Así que simplemente le deseo, primero que todo, quiero agradecer a Alejandro que haya venido, a mis colegas Claro. que son anfitriones conmigo, a Jorge que siempre es predisponible para nosotros, para el pueblo, porque en definitiva es un espacio que permite que nos expresemos. Así que yo voy a tratar de hacer mi rol dentro de este espacio como siempre. Nada más, atrévase a soñar, que es el punto para poder cambiar. Buena semana, muchas gracias. Es el barrio, pan casero y torta frita, pa'l puchero una changuita y 3 monedas pa' morfar. Es el barrio. Nos sirvió para entender que ante un reclamo tenemos, quien nos respalde para poder ejercer nuestro derecho ante los reclamos que podemos tener como ciudadanos. ¿Sí? Genial. Con respecto a la figura del defensor del pueblo, ¿lo conocían antes de la charla? Escuché algunas veces, pero no estaba muy interiorizado en el tema. No. Yo no tenía idea de lo que era, no sabía nada acerca de quién era el defensor del pueblo, pero ahora sí tengo una idea. Anteriormente hace nada. Sí, para mí lo más importante que sirve para esto para los temas de los barrios, que siempre veo que la gente en los barrios hace muchos reclamos sobre obras o sobre todo lo que pasa en mi barrio también Miní, sobre la limpieza, la municipalidad, y veo que hacen reclamos y ahora me estoy dando cuenta que no hacen los lugares correspondientes y esto sirve para eso también, para que el reclamo llegue más rápido y se le escuche a las personas. Claro, lo mismo que dijo él, hay gente que no tiene la información necesaria como para poder hacer cumplir sus derechos como ciudadano y no puede hacer
que se ha respaldado sus reclamos, como la falta de agua potable, cloaca y demás. Y creo que esa información debería llegarla a la gente que con más carencia de información, como en las villas y barrios humildes. Desde el barrio, correte al que algún día cambie muerte por la vida. Mira, la verdad es la primera vez que veo esta reunión, o sea que es la primera vez que las instituciones bajan al barrio. Nosotros integramos una mesa dentro de la Defensoría del Pueblo, representando al asentamiento Las Tacuaritas, y en tres martes, el cuarto martes ya la Defensoría con otras instituciones lograron bajar al barrio y ver qué falencias hay en el barrio. Lo que los vecinos de acá del asentamiento Las Tacuaritas solicitan es el agua potable, que es muy importante, porque, por ejemplo, ahora que estamos en invierno y las temperaturas son bajas, ellos igual utilizan y a cuenta gota sacan el agua de una canilla, o mejor dicho, no canilla, de una manguera cortada donde se une y vienen todos ahí con su balde, entonces sacan a cuenta gota el agua. Y a la noche, o sea que básicamente a la noche. La mesa muy positiva por lo que vemos los